Es importante mirar esta fiesta de Pentecostés porque aquí está encerrado un gran misterio. Y el misterio que está encerrado aquí es tan hondo que nosotros estamos reunidos hoy aquí justamente porque algo pasó ahí, ese día, en Pentecostés. Había un grupo de personas dentro de una casa, encerrados con miedo, porque habían asesinado al maestro, porque había roto esto de la esclavitud de la muerte, se les había aparecido a ellos vivos, les habían mostrado, pero todavía seguían encerrados, todavía no tenían miedo de enfrentar al mundo y anunciarles esta buena noticia, un poco como nosotros. Nosotros fuimos recibiendo este anuncio. Hubo hermanos que nos transmitieron esta fe. Algunos nos transmitieron nuestros padres, otros amigos, otros nos fuimos enterando así por la vida, del misterio de nuestra fe, de Dios, de Jesús, de María, de los santos, de la iglesia. Fuimos caminando en esa fe, pero todavía estamos así como ellos, encerrados, con miedo. Entonces tenemos que mirar este día, el día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que hizo de estos hombres intrépidos, sin miedos, con una elocuencia tremenda que nadie podía contradecir y que incluso ni siquiera la muerte los detuvo? Y cómo esto no terminó ahí, sino que fue transmitiéndose en los siglos hasta el día de hoy y seguirá. ¿Qué misterio hay atrás de todo esto? Y es algo que nosotros ni siquiera podemos poner en palabras, porque es el misterio de Dios, y lo de Dios trasciende toda palabra. ¿Cómo le llamamos a este misterio de Dios que surge en Pentecostés? Le llamamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu es una palabra que no sabemos muy bien qué significa, porque las palabras nuestras son palabras que describen cosas materiales. Las palabras que son ya más allá de lo material, no sabemos cómo es. Por eso, originalmente, esta palabra, el Espíritu, se decía en el arameo, en el hebreo original, se decía Ruach. Esa era la palabra original, Ruach. ¿Qué es Ruach? El viento. Porque así es el Espíritu de Dios, como el viento. No lo vemos. No lo vemos. Vemos que en los árboles se mueven las hojas. ¿Y qué decimos? ¿Se volvieron locas las hojas? No, decimos, hay viento. Y no se ve. Y basta que asomemos la cara a la calle o a la ventana para darnos cuenta que nos pega en la cara este misterio. Y no lo vemos. El viento. Por eso, los que han escrito este relato dicen así, es en primera lectura de hoy, los Hechos de los Apóstoles, dice, estaban todos reunidos en un mismo lugar, de pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Viento. Se escucha el ruido, pero no ven. Así nosotros, al Espíritu de Dios no lo vemos, pero algo hizo que nosotros estemos hoy aquí sentaditos escuchando la palabra. ¿Qué nos trajo hasta aquí? El viento de Dios, el Espíritu de Dios. Y nosotros estamos necesitando este Espíritu de Dios. Por eso necesitamos ponernos en la misma sintonía de los apóstoles.
¿Qué es lo que han hecho los apóstoles para que este espíritu irrumpa en ellos? Porque puede también irrumpir en nosotros. Y han cambiado algo que por allí nos cuesta cambiar en nuestra cultura, en nuestra forma de vida, porque con el paso del tiempo cada vez nos hemos hecho más egoístas. Estamos centrados en nosotros mismos, en nuestras problemáticas, en todo lo que es nuestra vida, en todo lo que nos va pasando, y vivimos así un poco arrastrando la vida, lamentándonos de todo lo que nos va pasando, y basta que alguien se nos acerque para que escuche todas nuestras miserias y todo lo que vamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en nosotros. En cambio, los apóstoles salen al mundo. Cuando salen al mundo es ahí donde el Espíritu de Dios les transforma, los cambia. Cuando nosotros empezamos a pensar en nuestros hermanos y hacemos obras concretas a favor de ellos, gratuitamente, el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando vivimos encerrados en nosotros mismos, somos los más pobres de los hombres y damos lástima. Poco así. Solo los hombres intrépidos, que son capaces de romper la cultura nuestra del egoísmo, son los que reciben el Espíritu de Dios. Son los que se acercan al hermano necesitado. Son los que tienden la mano. Son aquellos que se preocupan por lo que le está pasando al otro hermano. Son aquellos que viven al servicio de los demás. Esos son los que tienen el Espíritu de Dios. Nosotros podemos vivir encerrados en el templo, pero no somos hombres del Espíritu. Solo cuando salimos de nosotros mismos es cuando el Espíritu de Dios se manifiesta. Porque mientras tanto, el Espíritu está en nosotros, pero está allí como acurrucadito. No lo dejamos obrar, no lo dejamos hacer. Está como huésped. Vive en nosotros como invitado. Está allí, le acurrucamos, le damos el cobijo en nuestra casa, pero que no hable demasiado, que no moleste. Y el Espíritu de Dios vino para ser el Rey de nuestra vida. Vino para hacer de nosotros hombres nuevos. Vino para transformar nuestra vida de una vida lamentable en una vida abundante. Y este es el misterio que celebramos hoy. Los apóstoles empezaron a ser apóstoles en Pentecostés, no antes. Cuando salieron afuera, cuando salieron de sí mismos, cuando tuvieron que enfrentar al mundo, y en ese mundo que tuvieron que enfrentar estaban los romanos, que eran los que habían invadido Israel y los tenían esclavizados, y eran los mismos judíos que estaban atados a sus costumbres, y aquí venía algo nuevo, algo totalmente revolucionario. El Espíritu de Dios que vino a cambiar el mundo, a cambiar nuestras vidas. Por eso hoy miramos Pentecostés, miramos el nacimiento de la iglesia y nos damos cuenta para qué estamos nosotros aquí sentaditos escuchando la palabra. Porque el Señor quiere que apenas salgamos por esa puerta, empecemos a llevar buenas noticias al mundo. Para que empecemos a preocuparnos por los hermanos. Para que empecemos a vivir la vida. Para que no vivamos más para nosotros mismos, sino para los hermanos. Es decir, acá hay un cambio profundo. Y esa es la iglesia de Jesús. Yo quería pedir en esta celebración que nosotros miremos esta secuencia, esa oración que leímos de pie hace un momentito, la tenemos ahí en la hojita, para que cada día la recemos y pidamos a Dios nos cambie esta orientación de vida que estamos teniendo, que nos lleva a la mediocridad, para que irrumpa en nosotros el Espíritu de Dios que hace de nosotros hombres nuevos. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del